disfruta del mensaje de la palabra de Dios con el hermano Moisés. Deseamos que tu vida sea bendecida a través de esta palabra. En el nombre de Jesús te bendecimos. Hoy en día está de moda el que se esté predicando la palabra de Dios, pero cuando la palabra de Dios se predica y no se efectúa cambios en la vida del hombre, es porque el hombre no la ha recibido en su corazón, la palabra no la ha atesorado, no la ha creído, porque recuérdese que el ser salvo en Cristo es por la fe, y la fe es un don de parte de Dios. Pero necesario es, estimado amigo, que usted entienda que usted tiene que arrepentirse de su pecado. Juan el Bautista predicaba y decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicaba y decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús está predicando el arrepentimiento de pecados. Los discípulos, después de que Jesús ascendió al cielo, dejó la delegación para que se predicara el evangelio, pero el evangelio que cambia la vida es el evangelio del arrepentimiento. No puede haber cambio en la vida del hombre si el hombre no se arrepiente de su condición en que vive. Por eso es importante que nosotros entendamos, dice la palabra: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos los hombres con haberle levantado de entre los muertos. Mire qué interesante. Hoy es necesario que el hombre y la mujer se arrepientan de su conducta en que viven, porque si tú no te arrepientes, jamás se va a efectuar un cambio en tu vida. Por eso es que hay mucha gente que no entiende que por qué han sido creyentes o cristianos por muchos años, pero se te ha llamado cristiano, pero no ha habido un cambio en tu vida, no ha habido un testimonio en tu vida de un nuevo nacimiento. Por eso es que muchos no entienden qué es lo que está pasando hoy en día. Cuántas iglesias empiezan y luego ya no siguen. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero arrepentimiento en determinados miembros de la iglesia, y se está efectuando grandes deficiencias hoy en día donde no está habiendo frutos dignos de arrepentimiento. Por eso Juan el Bautista decía: necesario es que den dignos frutos de arrepentimiento. Hay gente que está creyendo que solamente por venir a una iglesia eso es ser evangélico. El ser cristiano o seguidor de Jesucristo es que se ha efectuado un cambio en tu vida. Por eso es que es importante que nosotros entendamos realmente lo que estamos viviendo en nuestra vida. Es importante que se den frutos en tu vida de que eres una nueva criatura. Jesús predicó el arrepentimiento. Jesús predicaba el arrepentimiento de pecados. Si nosotros no hemos efectuado ese cambio en nuestro interior, porque no vamos a poder evitar cometer errores. Pero cuando nosotros, la palabra nos dice que somos nuevas criaturas, es porque de inmediato que cometemos un error, por muy insignificante que sea, pero ese es un error que es desagradable ante los ojos de Dios, nosotros como nuevas criaturas de inmediato vamos a estar alertas a ese llamado interior que el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice: te equivocaste. ¿Qué hace el hombre entonces? Se humilla a la presencia de Dios, se pone en oración y dice: Padre, perdóname, perdóname, papito, porque me he equivocado, perdóname, yo ya no puedo practicar esto. Entonces allí se va a ir manifestando un cambio en tu vida, porque vas dando una sensibilidad al Espíritu Santo para que te vaya guiando. Pero si en ti no hay ese verdadero encuentro con Dios por medio de Jesucristo,
necesario es que medites que tú necesitas el arrepentimiento de pecados. Para que haya salvación tiene que haber arrepentimiento de pecados. Porque en vano fuera el sacrificio de Cristo. Si tú no te arrepientes y pides perdón a Dios, el hombre hoy en día está queriendo justificarse por las obras. Pero la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, no es por ser bueno. Jesús, siendo un hombre intachable, un varón que era santo, cuando alguien se le acercó y le dijo, maestro bueno, él dijo, no me llames maestro bueno, porque el único bueno es mi Padre que está en los cielos. Qué tremenda humildad de Jesús, cuando ni él mismo, siendo el resplandor de la gloria de Dios, no quiso llamarse bueno. ¿Y quién eres tú para decir que porque tú tienes buenas costumbres, buenos hábitos, no necesitas hacer ese paso de obediencia que es el arrepentimiento? Por eso es que es importante, yo siempre he dicho que cuando una persona dice yo acepto a Cristo, levanta su mano, pero esta persona yo no le veo que se ha compungido de corazón, no le veo derramar lágrimas. Hay un poquito de sospecha en esta persona de que solamente lo está haciendo de paso. Pero yo te aseguro que cuando tú reconoces que para ti hay un castigo eterno, si no recibes al Hijo de Dios como tu único y suficiente Salvador, cuando tú analizas tu vida, tu condición, cómo vives, quizás afanado en el trabajo, quizás solamente dedicado a la familia, quizás solamente ayudando al necesitado, pero no has empezado por lo correcto, que es arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios y reconocer el sacrificio de Jesucristo que fue llevado en la cruz del Calvario. Cuando tú reconoces eso, se va a empezar a manifestar un cambio en tu vida, porque lo primero que hay es un arrepentimiento interno por tu condición pecaminosa en que vives. Entonces es cuando viene a efectuarse una vida diferente en el hombre o en la mujer, y entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar poco a poco y empieza a manifestarse como el nuevo nacimiento en una persona mayor. Qué precioso es cuando nosotros hemos experimentado realmente que la salvación es por fe y no es por obras. Cuando nosotros reconocemos eso, nos va a dar un deseo insaciable de pregonar este precioso evangelio a otras personas para que se beneficien de ese favor precioso de parte de Dios. Por eso es que es importante que tú primeramente te arrepientas de tus pecados, pidas perdón a Dios, te humilles en su presencia, y qué precioso es lo que la palabra nos enseña y nos dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Por lo tanto, Jesús dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista dice, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no hay arrepentimiento, definitivamente no se ha acercado Jesús a tu vida todavía. Jesús está enviando hoy en día a que se predique el mensaje del arrepentimiento de pecados. Qué tremendo, hoy en día hay personas que ya están en la iglesia por años diciendo son cristianos y ofenden al hermano y como que nada pasa. Hacen muchas cosas y como que nada pasa. Hay una dureza en el corazón. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando, estimado? ¿Será que has hecho una conversión en el orden establecido? ¿O será que solamente te has acomodado religiosamente creyendo que por estar asistiendo a una iglesia eso se llama religiosidad y eso no se llama una vida nueva en Cristo? Por eso hoy vengo y te exhorto para ti, amigo amado, si tú crees que el recibir a Cristo es solamente hacer buenas obras, de nada aprovecha todo eso, porque necesario primeramente es buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por una añadidura. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? Es arrepentirse de los pecados y luego darse cuenta que el pecado trae grandes consecuencias. Ya cuando estamos en Cristo ya no podemos practicar el pecado.
Y cuando el pecado nos alcanza, de inmediato nosotros vamos a ir con una grave necesidad a pedir perdón a Dios, porque sabemos que la sangre de Cristo nos limpia, nos justifica. Entonces, necesario es que tú medites si realmente has hecho una conversión de fe en el orden que la palabra dice, con arrepentimiento de pecado. En el nombre de Jesús, hoy vengo a exhortarte a que busques esa relación personal con Dios a través de Jesucristo. Dios te bendiga.